El día de hoy vamos a hablar de otro importante aspecto de nuestra nueva identidad, de lo que ahora somos. El título de este mensaje es Somos discípulos que aman. Y aunque será un mensaje temático que se apoya en varios textos de la Escritura, nuestro texto base será Marcos 12, del 28 al 31. Y vamos a leer ese texto y luego vamos a orar. Abran su Biblia conmigo en Marcos capítulo 12, versículos 28 al 31. Dice así: Cuando uno de los escribas se acercó, los oyó discutir, y reconociendo que Jesús les había contestado bien, le preguntó: ¿cuál mandamiento es el más importante de todos? Y Jesús respondió: el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Vamos a orar. Señor, gracias por estarnos revelando a través de esta nueva serie estas verdades maravillosas de lo que ahora somos, únicamente por cuánto nos has amado, por ese gran amor que hizo que nos rescataras, nos salvaras, nos adoptaras, nos reconciliaras, y ahora somos tu deleite y la casa de tu gloria. Gracias. Y ayúdanos a escuchar lo que nos hablarás este día, la verdad que ahora traerás a nuestra mente y corazón. Ayúdanos a creerla, abrazarla y ponerla por obra. Y ayúdame a mí a comunicarla de una manera clara, fiel a tu palabra, Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Lo primero que debemos tener siempre presente es que somos discípulos de Jesucristo, y eso es muy importante porque es una parte fundamental de nuestra nueva identidad. Lo que ahora nos define, lo que ahora somos y lo que constituye nuestra nueva y verdadera y permanente identidad son básicamente tres cosas: que somos hijos de Dios, como nos decía Alex, miembros de la familia de Dios, que somos la iglesia de Dios o su deleite, la casa de la gloria de Dios, y la tercera cosa es de lo que vamos a hablar el día de hoy: somos ovejas de su rebaño, y eso implica que somos sus discípulos o sus seguidores. Vean por qué. En Juan 10:27, el mismo Señor Jesucristo dijo esto: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. Y seguirlo a Él es la esencia de lo que constituye ser un discípulo de Jesucristo. Un discípulo es un aprendiz, un estudiante, un seguidor de un maestro. Recordemos esto para no confundir nuestra identidad con nuestros roles, porque nuestra identidad es lo que Dios dice que ahora somos. Pero ¿saben qué hacemos muchas veces? Cuando alguien nos pregunta que qué somos, ¿saben cómo contestamos? Contestamos diciendo que somos nuestra vocación o nuestra ocupación o nuestro estatus marital, nuestro estado civil, nuestra posición laboral, y decimos: soy ingeniero, soy abogado, soy padre, soy esposo. Todas esas cosas no son nuestra identidad. ¿Saben qué son? Son roles, y son roles temporales, porque todo eso vamos a dejar de serlo cuando estemos con Él. Pero
El ser discípulos de Cristo va a ser parte de nuestra identidad, así como el ser su deleite y sus ovejas y la casa de su gloria. Eso lo vamos a hacer por toda la eternidad. Y en los evangelios el Señor Jesucristo nos enseña que sus discípulos son aquellos que están dispuestos a negarse a sí mismos, tomando su cruz cada día para seguirlo. Por eso dice, mis ovejas me siguen. Sus discípulos están comprometidos a vivir de acuerdo a su palabra y a cumplir la misión que Él nos ha dado. Y la característica más notable, sin la cual las demás o no existirían o no tendrían ningún sentido, es esta: que los discípulos somos personas que amamos como Jesús mismo ama. Y de eso vamos a hablar en el resto de ese mensaje. ¿A quién amamos? Amamos primordialmente, por encima de todo lo demás, amamos a Dios y a nuestro prójimo. Vamos a ver el primer punto. Somos discípulos que amamos a Dios. El atributo fundamental que distingue a los verdaderos seguidores de Cristo es que en lugar de lo que éramos antes y cómo vivíamos antes, en lugar de la indiferencia o del antagonismo o de no importarnos para nada las cosas de Dios, desde nuestra conversión las cosas cambiaron radicalmente. Ahora lo amamos y deseamos vivir para Él. Y lo amamos a pesar de que no lo hemos visto físicamente, porque ¿cómo lo vemos? ¿Saben cómo vemos al Señor ahorita? Nada más con los ojos de la fe. Vean cómo lo dice Primera de Pedro 1, 7 y 8. Para que la prueba de la fe de ustedes, dice, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Esos somos ahora, discípulos que lo amamos aunque no lo veamos físicamente. Y aunque hay mucho que decir acerca de nuestro amor por Dios, me voy a enfocar en dos aspectos: cómo nos pide Dios que lo amemos y cómo se demuestra ese amor que tenemos en nuestro diario vivir, ese amor por Dios en nuestro diario vivir. Pero antes de hablar de esos dos aspectos, les quiero pedir que mientras escuchamos este mensaje, consideremos y tengamos bien claro en nuestra mente dos cosas. Pónganme atención. La primera es que todo lo que voy a decir acerca de nuestro amor por Dios es posible solamente porque Él nos amó primero. Solamente porque Él ya hizo en nosotros lo que nos decía Alex la semana pasada, una obra maravillosa, transformadora, sobrenatural. Hizo un cambio profundo en nuestra naturaleza. Ya no somos lo que éramos. Ahora somos sus hijos y sus discípulos. Y porque Él hizo eso, por eso ahora amamos a Dios y a los demás. Esa es la primera cosa que quiero que tengan presente, que Él nos amó y nos transformó, y ahora porque Él nos ha hecho nuevas criaturas, podemos amar a Dios y a los demás. Y la segunda cosa que quiero que tengan muy presente es que como no voy a decir nada nuevo, ¿por qué? Porque estoy seguro que ustedes ya han leído casi todo lo que voy a decir o lo han escuchado, y eso nos hace correr el riesgo de caer en la familiaridad. ¿Y saben qué hace la familiaridad? Como dice el dicho, engendra desprecio. En otras palabras, si no somos intencionales, vamos a escuchar y decir, van a hablar del amor, ya sé qué es el amor, en lugar de escuchar examinándonos a nosotros mismos mientras Dios nos habla. Así que pongamos
mucha atención a todo lo que el Señor Jesucristo nos va a hablar por medio de este mensaje. ¿Cómo nos llama Dios a amar? ¿Cómo nos llama a amarlo a Él? Para que lo entendamos muy bien y para que nunca lo olvidemos, Dios en su palabra nos repite muchas veces que nuestro amor por Él es inseparable de nuestra obediencia a Él o de guardar sus mandamientos. Veamos cómo nos lo declara en 1 de Juan 5:3. Porque este es el amor de Dios. Fíjense, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos, esta es una buena noticia, ¿verdad? No son difíciles, porque Él mismo nos capacita para guardarlos. Pero como en su palabra Dios nos ha dado muchísimos mandamientos, pues tal vez habrá ocasiones en las que no sabemos a cuáles darles mayor prioridad. Y eso mismo les pasaba a los judíos que vivieron en los tiempos del Señor Jesucristo, sobre todo a los que se dedicaban a estudiar las Escrituras, a los escribas, a los intérpretes de la ley, a los fariseos. Y gracias a la pregunta que uno de ellos le hizo a Jesús, el Señor nos dejó bien claro aquí en su palabra cuáles son los 2 mandamientos más importantes de todos, de todos. Vamos a ver el pasaje donde se nos narra este incidente, que ya lo leí, pero lo voy a volver a leer. Marcos 12, 28 al 31. Cuando uno de esos escribas se acercó, los oyó discutir y reconociendo que Jesús les había contestado bien, ¿a quién? A los saduceos que estaban ahí alegando con él de otra cosa. Y le preguntó este escriba al Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Y Jesús le respondió, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Lo que Dios espera de quienes ahora somos su deleite, sus hijos amados, sus discípulos, los objetos de su amor. Fíjense que estoy enfatizando primero lo que somos. Por eso titulé el mensaje así, somos discípulos que aman. No se confundan y no le cambien el orden. No amamos para volvernos discípulos. Eso somos ya. Y lo que Dios espera de los que ahora somos sus hijos y sus discípulos, por encima de todo, no es que dediquemos toda nuestra vida a estudiar y meditar en su palabra. No es que cada año pasemos 40 días en oración y ayuno. No es que vendamos todo lo que poseemos y le demos el dinero a los pobres, porque todas esas son cosas buenas. O no es que hagamos cualquier otra obra de caridad tremenda. ¿Saben qué es lo que Él espera? Que lo amemos con todo nuestro ser, con una devoción total y absoluta. De todo lo que Dios nos revela en las más de 1000 páginas que tiene este libro que Él inspiró, lo más relevante para Él, y si es lo más relevante para Él, también tiene que ser para nosotros, es que lo amemos con todo nuestro ser, con todo nuestro entendimiento, con todas nuestras emociones, con toda nuestra voluntad, con todas nuestras energías. Y eso implica que nos deleitemos en Él, porque no podemos amar a alguien de esa manera sin deleitarnos en ese alguien a quien amamos. Y cuando hacemos eso, ¿saben qué estamos haciendo? Lo estamos imitando. ¿Por qué creen que Él se deleita en nosotros? Se deleita en nosotros porque nos ama de esa manera. Y la primera pregunta que nos debemos hacer como sus discípulos es,
qué tanto, fíjense cómo se las voy a hacer, no qué tanto amamos a Dios, sino qué tanto nos deleitamos en Dios, porque lo amamos. Y cómo se demuestra nuestro amor por Dios en el diario vivir. Creo que las dos principales maneras de demostrar nuestro amor por Dios son respondiendo al llamado de Jesucristo a seguirlo como Él nos pide que lo hagamos y viviendo en obediencia a su palabra. Vamos a ver esas dos cosas. Vean en Lucas 14, 25 y 26. Ahí el Señor Jesucristo explica lo que se requiere para ser su discípulo, para seguirlo como Él quiere que lo sigamos. Vean cómo dice ahí. Grandes multitudes acompañaban a Jesús, pero no todos eran discípulos. Y Él volviéndose les dijo, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. A primera vista, estas palabras nos pueden parecer demasiado duras o hasta contradictorias de otras enseñanzas de la Biblia. ¿Cómo que aborrecer? Y aborrecer a los seres que más debemos amar después de Dios, ¿verdad? Pero esto se aclara si entendemos que la palabra aborrecer en realidad significa amar menos, lo cual es confirmado por un pasaje paralelo que nos ayuda a entender las palabras de Cristo. Vean cómo lo explicó el Señor en Mateo 10, 37 y 38. Y antes de leerlo, aquí les quiero mencionar otra cosa. Fíjense, este es un ejemplo muy bueno de cómo la Biblia explica a la Biblia. Cuando lean algo en la Biblia y no lo entiendan, no busquen primero en otros libros a ver qué quiere decir lo que no entendieron. Siempre hay que buscar primero en la palabra, porque casi siempre la misma Biblia nos aclara dudas que tenemos en otros lugares de la Biblia. Y vean aquí cómo eso de aborrecer, Dios nos lo explica por medio de su misma palabra en Mateo 10, 37 y 38. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y esto nos lleva a la segunda manera de demostrar nuestro amor por Cristo. En primer lugar, hay que amarlo a Él por encima de todo, por encima de mí mismo y de mis seres más queridos. Pero en segundo lugar, demostramos nuestro amor por Cristo al obedecer su palabra. Como ya vimos en Primera de Juan 5:3, el amor a Dios es inseparable de la obediencia a sus mandamientos. Y esto también lo enseñó el Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal y lo repitió muchas veces, lo cual nos indica que es muy importante para Él y por lo tanto también debe ser importante para nosotros. Vean, por ejemplo, en Juan capítulo 14. En este capítulo, no una, no dos, no tres, 4 veces el Señor Jesucristo nos explica esto. Vean cómo lo dice en el versículo 15. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. En el versículo 21, en la primera parte, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Versículo 23, si alguien me ama, guardará mi palabra. Y luego lo dice una vez más en el versículo 24 de manera negativa. El que no me ama, no guarda mi palabra. Hermanos y hermanas, no nos dejemos engañar en este asunto tan importante. Porque podemos llegar a creer que si somos genuinos discípulos que realmente aman a Cristo, porque hacemos muchas cosas buenas. ¿Como cuáles? Porque hay personas que hacen todo esto que voy a decir y que no son discípulos. Oran. Antes de cada comida oran. Y a lo mejor oran en la mañana que se levantan y en la noche que se acuestan. Hay personas que asisten siempre a la iglesia.
y que sirven en la iglesia. Hay personas que son generosas y que ofrendan fielmente y que hacen otras cosas buenas, pero que también pueden estar engañados porque en las otras áreas importantes de su vida no se ve la evidencia principal de que amamos a Jesucristo. ¿Y cuál es esa evidencia principal de que lo amamos? Que guardamos su palabra. Y no solo que la guardamos, Él nos llama a permanecer en ella, llenándonos de su verdad y de su sabiduría regularmente y dejando que esa verdad y esa sabiduría gobiernen nuestras vidas. Lo cual es otra manera de demostrar que somos sus discípulos. Porque así lo dijo Jesucristo mismo en Juan 8, 31 y 32. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él. Y fíjense quién se los dijo, a judíos que habían creído en Él, pero no eran sus discípulos. ¿Qué les dijo? Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. No es suficiente con solo creer en Él, creer los hechos más importantes acerca de Jesucristo. ¿Cuáles hechos? Pues que Él es el Hijo de Dios, que vino y se hizo hombre hace 2000 años, que murió en una cruz por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, subió al cielo y Él es el único que puede perdonar y dar vida eterna. Hay mucha gente que cree eso y no es discípulo de Jesús. Así eran estos judíos. ¿Por qué? Porque no permanecen en su palabra y no viven dejando que su palabra sea la que gobierna sus vidas. ¿Y saben por qué no viven así? Pues porque no lo aman. Porque ya vimos que para que la palabra sea la que gobierna mi vida, para que yo viva guardándola, obedeciéndola, siguiéndola, primero lo tengo que amar. Y para amarlo, primero tengo que ser su discípulo, su hijo, su seguidor, su oveja. Tristemente, en todas las iglesias, y creo que aún más en iglesias grandes como esta, hay algunos que son como esos judíos que habían creído en Él, pero que en realidad no son verdaderos discípulos. ¿Y saben por qué lo podemos decir con certeza? Porque si siguen leyendo ese capítulo 8 de Juan, esos que habían creído en Él más adelante, cuando el Señor les empezó a decir cosas bien difíciles, agarraron piedras y lo querían apedrear. Y la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer al hablar de estas cosas, la podemos plantear de diferentes maneras. Nos distinguimos por ser, fíjense bien el verbo que estoy usando, por ser creyentes o discípulos o seguidores, que aunque no siempre, no de manera perfecta, pero sí por lo general o la mayor parte del tiempo, somos discípulos o seguidores de Cristo que vivimos de acuerdo a las palabras de Cristo. ¿Nos distinguimos por eso? Porque por lo general guardamos su palabra y hacemos su voluntad y permanecemos en sus enseñanzas. ¿Y saben qué es lo que estamos preguntando realmente con esa pregunta? ¿Amamos al Señor Jesucristo? Porque el que lo ama permanece en su palabra y la guarda. Y lo que en realidad debemos estar siempre conscientes de ello es esto. Si lo amamos, y si lo amamos porque ya somos sus discípulos, sus hijos, hijos de un Dios de amor, y ahora reflejamos su carácter, que incluye ese amor. Que el Señor nos ayude a examinar nuestros corazones para ver realmente
si somos o no somos discípulos que lo amamos. Y siempre, si vemos que sí lo estamos amando, porque estamos obedeciendo su palabra, siempre recordemos que lo que nos mueve a obedecerla y a guardarla es eso, que Él nos amó primero y ahora nosotros lo amamos a Él. Y por eso queremos hacer su voluntad. Siguiente punto. Ya vimos que somos discípulos llamados a amarlo a Él en primer lugar. Y en segundo lugar, somos discípulos que amamos a nuestro prójimo. ¿Y cómo nos llama Dios a amar al prójimo? En Marcos 12, que ya leímos, el Señor Jesucristo dijo que el segundo gran mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Primero amar a Dios con todo nuestro ser y luego amar al prójimo como a ti mismo. Este mandamiento ya se los había dado el Señor al pueblo de Israel en Levítico, en la ley de Moisés, Levítico 19, versículo 18. Vean cómo lo dice ahí. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Y en el versículo 34 de ese mismo capítulo 19, el Señor también les mandó amar no solamente a los miembros de su pueblo, sino a los extranjeros que vivían entre ellos. Y luego, en Lucas, ya en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo tiene otro encuentro con uno de esos estudiosos de la Escritura, con un intérprete de la ley que quiso ponerlo a prueba y le preguntó qué debería hacer para heredar la vida eterna, y Jesús le respondió con otra pregunta, que es una costumbre que tenía el Señor Jesucristo. Muchas veces la gente se le acercaba con preguntas difíciles y el Señor, en lugar de responderles la pregunta, les contestaba con otra pregunta. Y vean aquí lo que le pregunta el Señor. El otro le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le contesta: ¿qué está escrito en la ley? Y el intérprete de la ley le respondió citando los dos más grandes mandamientos que acabamos de leer en Marcos. Ellos no tenían el libro de Marcos todavía, pero tenían Deuteronomio y Levítico, la ley, y de allá vienen esos mandamientos. Y le dijo: lo que está escrito en la ley es: amarás a Dios con toda tu fuerza, toda tu mente, toda tu alma, todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor Jesucristo le dijo: has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo justificarse, el intérprete de la ley le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y es una pregunta malintencionada, porque no crean que él lo que quería era amar. No, lo que quería era saber a quiénes nada más había que amar. En lugar de preguntar esto para amar más, él lo preguntó para amar nada más lo que tenía que amar, para limitar su amor. Que es una muy buena pregunta. ¿Y saben cómo se la respondió el Señor? Contándole la parábola del buen samaritano. En Lucas 10, del 30 al 37, que no la vamos a ver a fondo, no tenemos tiempo, pero el Señor, por medio de esa parábola, nos enseña básicamente que nuestro prójimo son todos los seres humanos, incluso aquellos a quienes somos tentados a ver con menosprecio o con indiferencia por cualquier motivo. Incluso nuestros enemigos, a quienes el Señor Jesús también nos llama a amarlos como a nosotros mismos. Véanlo en Lucas 6, 27 y 28. Pero a ustedes los que oyen, les digo: amen a sus enemigos, hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los insultan. Y luego en los versículos 31 y 33, de ahí mismo de Lucas 6, el Señor sigue enseñando sobre este amor. Y vean cómo dice: y así como quieran que los hombres les hagan a ustedes, hagan con ellos de la misma manera. Porque si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman.
Y si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y luego vean cómo resume su enseñanza sobre este asunto en los versículos 35 y 36. Antes bien, amen a sus enemigos, hagan bien, presten, no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo. ¿Por qué les dice eso? Que nos quede claro, no se los dice para darles a entender que si tú amas a tus enemigos y bendices a los que te maldicen y oras por los que te insultan, eso no te convierte en hijo de Dios. No, ¿saben qué es lo que está diciendo aquí? Que cuando haces esas cosas, eso demuestra que ya eres hijo de Dios. No te convierte en ello. ¿Y por qué lo podemos afirmar? Por lo que dice el Señor enseguida. Fíjense, serán hijos del Altísimo. ¿Por qué? Porque Él, así es, Él es bondadoso. ¿Para con quiénes? Para con los ingratos y perversos. No nada más para con los buena gente. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Y esa es la siguiente pregunta que nos debemos hacer. ¿Estamos amando a nuestro prójimo? A todas las personas que nos rodean, independientemente de su condición espiritual, social, económica, de sus preferencias políticas o religiosas. ¿Estamos amándolos como a nosotros mismos? Porque ya somos hijos del Altísimo y simplemente estamos reflejando el amor que Él tiene y que ya puso en nosotros, como vamos a ver ahorita. ¿Estamos amándolos así? ¿Cuál es nuestra actitud hacia aquellas personas que son las más ignoradas, las más menospreciadas o incluso las más aborrecidas por el resto de la sociedad? ¿Cómo ves tú si ya eres un discípulo de Jesús, un hijo del Altísimo? ¿Cómo ves a esas personas? Tal vez no las aborrecemos ni las menospreciamos porque sabemos que eso ofende a Dios, pero muchas veces las ignoramos y nos mantenemos lejecitos de ellas. Cuando Dios nos llama a amarlas como a nosotros mismos, estando dispuestos a hacerles el bien sin esperar nada a cambio. Y lo anterior, todo esto que acabo de decir, es la manera en la que Dios nos llama a amar a todos los seres humanos. Pero a sus discípulos, a los que ya somos seguidores de Él, hijos del Altísimo, deleite de Dios, casa de su gloria, a nosotros, el Señor Jesucristo nos dice algo todavía más profundo en cuanto a cómo debemos amarnos unos a otros. Véanlo en Juan 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Y en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. Pero no nomás tenerse amor. Vean qué dijo: si se aman como yo los he amado. ¿Y cuál era la intención de Dios aquí? ¿Saben cuál era su intención? ¿Qué quería dejarnos bien claro? Que la manera en la que nos amamos debe ser la característica que más nos distinga. Y Dios nos dio ese ejemplo horas antes, dio esa enseñanza horas antes
de que lo crucificaran. Y en Primera de Juan 4, 7 y 8, nuestro amor, la manera en la que amamos, también es la evidencia de que en realidad somos nacidos de Dios o hijos del Altísimo, como acabamos de leer. Y es la evidencia de que conocemos a Dios. Vean cómo dice Primera de Juan 4, 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. El mandamiento de amar al prójimo no era nuevo, porque ya lo había dado Dios en el Antiguo Testamento, ya lo vimos en Levítico. Pero amarse unos a otros como Jesús nos ha amado, ese sí era un mandamiento nuevo. ¿Por qué? Porque les digo que el Señor estaba a punto de ir a la cruz y lo que les estaba enseñando ahí es que nos debemos amar a los discípulos con un amor que está dispuesto aún a entregar la vida por ellos. Vean cómo lo dice Primera de Juan 3:16, no Juan 3:16, Primera de Juan 3:16. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Lo más probable es que el Señor Jesucristo no nos va a pedir morir como mártires por nuestros hermanos o hermanas, pero sí nos pide estar dispuestos a hacerlo si esa fuera su voluntad perfecta para nuestra vida. Y tal vez al escuchar que esta es la manera de amar a la que Dios nos llama, lo primero que pensemos sea que yo no puedo amar así. Es un nivel de amor demasiado alto. Y sí lo es sobrehumano. Pero tanto para los que piensan eso como para los que piensan que sí pueden, les tengo buenas noticias. Porque aquí en la palabra de Dios, el Señor nos da buenas nuevas de que sí podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y sí podemos amar a nuestros condiscípulos como Cristo nos ha amado. Vean cómo, o vean por qué sí podemos. Porque el Espíritu Santo mora en nosotros y Él es Dios y nos capacita para hacerlo. Así nos lo revela Primera de Juan 3, 23 y 24. Y vean cómo el Espíritu Santo está relacionado al mandamiento de amarnos. Primera de Juan 3, 23 al 24. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre del Hijo, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo. Y, vean, y que nos amemos unos a otros, ¿cómo? Como Él nos ha mandado. ¿Y cómo nos ha mandado a amarnos? Pues al prójimo como a uno mismo y a los hermanos, a los condiscípulos, como Él nos ha amado. Y luego dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. El Espíritu Santo es el que nos ayuda y nos capacita y nos motiva y nos impulsa y hace posible que amemos primero a Dios y luego a nuestro prójimo, incluyendo a nuestros condiscípulos. Es el poder de su Espíritu obrando en nosotros lo que nos habilita para amar de esa manera. Y eso no es todo, hay más buenas noticias, pongan atención. Así como no es correcto decir que no puedo amar a los demás, tampoco es correcto decir que no tengo en mí el amor para amarlos. Vean lo que dice Romanos 5:5. Ahí Dios nos dice algo maravilloso. Grábenlo, Romanos 5:5. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
si somos sus seguidores, si somos sus hijos, ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo no solamente nos capacita para poder amar a los demás, sino que también nos da o nos concede el amor con el cual los vamos a amar. ¿Por qué? Pues porque ya derramó ese amor en nuestros corazones. ¿Cuál amor? El amor de Dios, no tu amor o la clase de amor que el mundo promueve o el amor de la persona más tierna que conoces. No, el amor que derramó en ti es el amor de Dios. Así que ya no tenemos excusa para no amar a todos los demás como nuestro Señor Jesucristo nos llama a hacerlo. ¿Saben qué implica esto? Que si en verdad somos hijos de Dios, discípulos de Cristo, esto implica, escuchen bien esto, que si no estamos amando a alguien, no es porque no podamos, es porque no queremos. Si eres hijo o hija de Dios. Y Dios nos llama a arrepentirnos de eso, con el fin de amar a todos los demás, como Él nos manda, por el poder de su Espíritu. Y si se usa la palabra derramar aquí, ¿qué creen que significa eso? Que no puso poquitito amor y que se nos va a acabar con amar a unos cuantos. No. Si usa la palabra derramar es porque puso abundante amor, inmenso amor, no escaso amor. ¿Y cómo demostramos? Con esto voy a terminar. ¿Cómo demostramos nuestro amor por los demás? Este es un tema que requeriría más tiempo del que disponemos, pero voy a decirles que la esencia del amor, la manera fundamental de demostrar que amamos a alguien es haciéndole bien. Ya lo leímos ahorita en Lucas, buscando lo mejor para ese alguien. Porque en la descripción que Dios nos da de lo que es el verdadero amor, en 1 Corintios 13, léanlo después, ahí se nos dice que, entre otras cosas, el amor es bondadoso y no busca lo suyo, busca el bien de los otros en primer lugar. Y buscamos el bien de los otros si los amamos, aunque ellos no lo merezcan y sin esperar nada a cambio. Esa es la manera en la que Dios nos llama a amar. Demostramos que amamos a los demás cuando obedecemos la exhortación e imitamos el ejemplo de Jesucristo que encontramos en Filipenses 2. No lo lean, se los voy a decir rápido. ¿Qué se nos dice en Filipenses 2, versículos 3 y 4? Que no hagamos nada por envidia o por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de nosotros considere a los demás como más importantes que nosotros y que no busquemos nuestros propios intereses, que busquemos los intereses de los demás. Así se demuestra el amar a los demás en el día a día. Y tan importante es esto que en Romanos 13 Dios resume toda la ley diciéndonos que amar al prójimo es cumplir toda la ley. Fíjense cómo lo dice. No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Ya vimos que al contrario, el amor le hace el bien al prójimo. Por lo tanto, dice aquí, el amor es el cumplimiento de la ley.
En el equipo pastoral le damos muchas gracias a Dios por las múltiples evidencias de gracia que vemos en sus vidas, en las vidas de aquellos de ustedes que ya son hijos del Altísimo, seguidores de Jesucristo. Y una de las evidencias que trae mucho gozo a nuestro corazón y que también le trae gozo al corazón de Dios es que los miembros de esta iglesia demuestran de muchas maneras que se aman unos a otros. Les voy a dar algunos ejemplos. Y esto lo hemos visto por décadas, gracias a Dios, al menos Carlos y yo lo hemos visto por décadas. Y créanme que lo agradecemos con todo nuestro ser. Ustedes siempre están atentos a las necesidades que surgen en la vida de algún otro miembro y toman la iniciativa para ir y suplir esas necesidades. No se esperan a que un pastor o su líder les hable. Ustedes toman la iniciativa de ayudarse unos a otros, de servirse, de hacerse el bien unos a otros, llevándose comida a los que no pueden cocinar, despensas a los que han perdido el trabajo, se acompañan y se alientan cuando alguien está en sufrimiento o en dolor. Pero creo que en el área en la que podemos y debemos crecer es en amar o hacerles el bien de una manera más intencional a prójimos que no son nuestros hermanos en la fe. A prójimos que no son amables o simpáticos, que no quieren que les hablemos de Cristo, que son personas difíciles o que incluso les caemos mal. Y todos tenemos algunos de esos, ¿sí o no? Bueno, qué fácil fue decir sí, ¿verdad? Gracias por ser tan honesta, hermana. Y todos los demás deberíamos decir sí. ¿Y qué necesitamos hacer, hermanos? Necesitamos orar y pedirle a nuestro Señor que nos ayude a amar a esas personas como lo que ya somos. Discípulos que aman, hijos de un Dios que es amor, que nos ayude a reflejarles el amor de nuestro Padre, siendo más intencionales, tomando nosotros la iniciativa para hacerles el bien a esas personas difíciles. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Pues motivados por el inmenso amor que Dios tuvo para con nosotros cuando éramos sus enemigos. Que Él nos ayude a ser bondadosos para con los ingratos y perversos que conocemos. Porque al hacerlo, vamos a estar reflejando su carácter y trayendo gloria a su nombre. Vamos a orar.